Amén. Dios lo bendiga grandemente. Nuevamente damos la bienvenida a Patricio desde Suiza, a Elsa, Suiza también. Gloria a Dios, bienvenidos, les amamos, les bendecimos. Recibo un cordial saludo de la pastora Angie. Recordamos que no hay nada que pueda separarnos del amor del Señor. Ni siquiera un coronavirus, ni siquiera algo tan insignificante, pero que está causando estragos a nivel mundial. Estamos en un tiempo de confinamiento. Estamos en un tiempo de temor. El otro día, escuchando las noticias, viendo la encuesta que hizo el CIS, que es el Centro de Investigación Sociológico, que pregunta y hace encuestas a nivel nacional aquí en España. Y sacaron la encuesta donde en el mes de marzo la preocupación de los españoles o de los habitantes en España, la primera preocupación era el paro. Pero la encuesta que pusieron pública el día 15 de este mes de abril, ya la preocupación mayoritaria de los españoles o de los habitantes en España fue ya el coronavirus. El segundo problema o el segundo temor que ellos tenían o que tenemos es los problemas que incluye el tema económico. El tercero es el paro, después los políticos, la sanidad, etcétera, etcétera. Entonces vemos que estamos en un tiempo de temor. El mundo está viviendo en temor. Vemos constantemente en las noticias cómo los sanitarios están en un tiempo de tanta presión. Ya la sociedad irresponsable, la sociedad ya se le está echando encima. Aquellos que están ayudándonos, aquellos que están ayudando a nuestros mayores, que son la gran mayoría contagiados. Aquellos que están trabajando para que nosotros podamos seguir subsistiendo. Aquellos que están trabajando en supermercados, aquellos que están trabajando en la carretera, transportando las mercancías. Y la sociedad está echándose encima. Estamos viendo, como dije esta mañana en el Fruto Fiel, estamos viendo lo mejor y lo peor de la humanidad. Estamos viendo esa ayuda incondicional, su apoyo, su entrega, sin esperar nada a cambio. Pero también estamos viendo la otra parte de la moneda, donde los propios vecinos se echan encima, están echando, están expulsando a esa gente que viene a descansar por un momento después de estar poniendo su vida en riesgo en ayuda de los demás, del prójimo. Vemos que la sociedad anda en temor. Vemos que la sociedad anda en un constante estrés por lo que va a acontecer. La noticia que el gobierno central explicó ayer es que de la fecha límite que habían puesto para el final de confinamiento o ir dejando salir poco a poco, ir estabilizando el país, que tuviéramos la normalidad, era para final de este mes de abril. Pero la noticia ayer saltó de que lo van a alargar hasta el próximo 9 de mayo. Algo comprensible porque aún no está atajado, aún sigue gente infectándose, sigue gente muriéndose, y es comprensible, es comprensible. No nos podemos comparar con nuestras naciones porque hay quien está peor y hay quien ya está saliendo. Pero esto no es una cuestión de comparación, ni si el gobierno lo hace bien ni el gobierno lo hace mal. No vamos a entrar en ese tema. El tema que hoy quiero tratar con ustedes es, ¿ahora qué? O después de este tiempo de confinamiento, que Dios quiera que sea finalmente el 9 de mayo, que ya podamos volver a nuestra rutina, volver a nuestros trabajos, volver a nuestro diario vivir, a nuestro cotidiano vivir. Pero, ¿qué será después de este confinamiento? ¿Qué ocurrirá después? Como digo, hay temor. Hay temor en la sociedad. Hay temor en la calle. Pero, lamentablemente, cabe decir que también hay temor dentro de la iglesia. En esta semana estuve escuchando a hermanos en Cristo publicando vídeos, declarando, diciendo de que no sirve de nada declarar el Salmo 91, de que no podemos tomar la sangre de Cristo como un amuleto para estar ungiendo.
Y justamente esas personas que estaban criticando a los que tenemos fe en declarar el Salmo 91, porque dígame usted, si un cristiano, un creyente, no declara la palabra del Señor, dígame usted, ¿qué tenemos que declarar? Tenemos que declarar las malas noticias que nos están diciendo constantemente la televisión y la radio, los medios de comunicación. Tenemos que estar declarando cosas negativas, tenemos que estar declarando enfermedad, muerte. Tenemos que estar permitiendo que la obra del enemigo entre a nuestros hogares, a nuestras familias. Cuando la palabra nos enseña el poder que hay en la declaración de la misma palabra. Cuando la palabra nos enseña el poder que hay en la sangre de Cristo. Pero fíjese que hay muchos que andan en temor. Y recuerdo las palabras del profesor en la Universidad Bíblica hace un par de meses, donde decía que algo anda mal. Si el creyente anda en temor, y ojo, quiero aclarar algo, una cosa es el temor y otra cosa es ser prudente. Porque estamos aprendiendo en Proverbios que el prudente, el avisado, ve el peligro y huye. Entonces, si estamos viendo el peligro de esta enfermedad, lo que no podemos hacer es estar congregándonos en un lugar cerrado, con un montón de gente para poder ser transmisores del virus y poder propagar más todavía, cuando lo que se trata es de estar en confinamiento para poder atajar, para que no se vaya propagando más de lo que se ha propagado la enfermedad. Una cosa es ser prudente, otra cosa es tener temor. Y el temor lo que hace es paralizar. El temor lo que nos hace es realmente quedarnos en negatividad. Nos paramos en incredulidad delante de la palabra del Señor. Investigando los temores, encontramos gran cantidad de temores. Según algunos psicólogos, hay un grupo de 16, otro hay un grupo de 15, un grupo de 10 temores reconocidos. Pero entre temores, miedos, fobias, hay más de 2000 temores identificados. Todo eso agrupados en esos 16, 10 o 15 que los psicólogos expertos hablan. Más de 2000 temores identificados. Y esos temores vienen ya desde niños, que conforme vamos creciendo, vamos haciéndonos adultos, vamos conociendo esos temores. Tenemos temor al fracaso, temor a hacer algo equivocado. Tenemos temor a la enfermedad, al coronavirus, por ejemplo. Tenemos temor a que Dios nos abandone. Incluso tenemos temor a perder el temor a Dios. Esos temores, como digo, ya desde niños, desde que salimos del vientre de nuestra madre, ya comenzamos a tener temor. Imagínense, estamos 9 meses dentro del vientre de nuestra madre, dentro de la placenta, calentitos, en un hábitat natural, donde nos sentimos cómodos, nos sentimos seguros. Y en ese estado de inquietud, de pronto, salimos a una temperatura fría, salimos a un lugar frío, un lugar con mucha luz, desconocido totalmente para nosotros, desconocido para los bebés, los niños. Entonces, en ese momento nace ese instinto de miedo, ese instinto de temor. Temor a las voces, temor a caerse, el temor a las luces, temor a escuchar otras voces que no es de su madre en el vientre. Entonces vemos que los temores es algo innato, es algo que nace con nosotros. Y como digo también, vamos generando temores, vamos creando temores, vamos aprendiendo temores. Ahora, la pregunta que debemos hacer no es dónde nos refugiamos cuando viene el temor, porque no lo vamos a hacer los súper espirituales. Es lógico que como seres humanos tengamos temor. Lo que quiero preguntar ahora es que cuando viene ese temor a nuestras vidas, ¿dónde nos refugiamos? ¿Dónde vamos a qué lugar vamos? ¿Dónde acudimos cuando el temor se hace fuerte en nuestras vidas? Decía la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar cuando termine este confinamiento? Dios quiera el día 9 de mayo. ¿Qué va a pasar?
¿Seguiremos con nuestros trabajos o nos encontraremos encima de la mesa una carta de despido? ¿Tendremos economía suficiente para poder soportar este tiempo? ¿Qué pasará con la mensualidad? ¿Tendré lo suficiente para poder llegar a final de mes? Y son preguntas y son dudas y son temores que lógicamente, vuelvo a repetir, lógicamente, humanamente vienen a nuestras vidas. Pero, ¿dónde nos refugiamos cuando viene ese temor? Cada mañana estamos citando el Salmo 91, declarando el Salmo 91. Y en este Salmo 91 encontramos unas riquezas tremendas. Y yo quiero que me acompañen esta mañana al Salmo 91. Vamos a leerlo y declararlo una vez más en este día. Pero quiero que ustedes tomen nota de algo poderoso. En la palabra del Señor, en la Biblia, encontramos 365 veces las palabras no temas. 365 días tiene el año. Un no temas para cada día del año. Dios te dice cada día, no temas. Cada día que te levantas, ya tienes una promesa de parte de Dios. El no temas de Dios. Cuando Dios habla, todos se tienen que quedar quietos. Todos se tienen que quedar callados. No temas. Delante de ellos nos pone aquí el hermano Patricio. Porque contigo estoy para librarte, dice Jehová, Jeremías 1:8. Qué poderoso, ¿verdad? No temas, porque Dios está con nosotros. Y este Salmo 91 que estamos leyendo cada mañana, declarando sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestras posesiones. Recordamos que la palabra en Job, capítulo 1, nos enseña de que alrededor del justo hay como anillos de protección. En la vida de uno, en nuestra vida tenemos una protección, como un anillo de protección. Hay otro anillo de protección sobre nuestra familia y otro anillo de protección sobre nuestras posesiones. Eso está en Job capítulo 1, usted lo puede leer ahí en su casa. El Salmo 91 dice de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarde en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Qué declaraciones tan poderosas en nuestra boca. Qué palabra tan poderosa nos dejó el Señor escrita en su palabra. Pero para que todo esto se ocurra, para que todo esto acontezca, hay una cláusula. Y la cláusula la encontramos en el primer versículo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la cláusula, ese es el requisito para que todo lo demás se cumpla sobre nuestras vidas. El problema que hay, el problema que viene, que hace que venga el temor a nuestras vidas, es que justamente no estamos habitando bajo las alas, no estamos morando bajo la sombra del Señor.
Hay una gran diferencia entre vivir, morar, habitar y visitar. Hay una gran diferencia. Y lo que está ocurriendo en la iglesia, ya no estoy hablando de los incrédulos, de los no creyentes, estoy hablando a usted, a la iglesia de Cristo. El temor que viene a nuestra vida es precisamente porque no estamos habitando, no estamos morando bajo sus alas, no estamos morando bajo su sombra. Estamos visitando simplemente. No es lo mismo morar, no es lo mismo habitar, vivir en la presencia de Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, que visitar simplemente cuando tenemos algún momento de aflicción, cuando tenemos alguna necesidad. Es ahí donde viene el temor y embarga nuestra vida. Es ahí donde viene el temor y consume nuestra fe. Es ahí donde viene el temor y apaga la luz de la palabra. En las Escrituras encontramos la historia del pueblo de Israel. Él atravesó el desierto, un desierto caluroso durante 40 años, donde no había sombras. Las únicas sombras que había eran los sukkot, las tiendas, los tabernáculos, donde ellos habitaban durante su estancia en el desierto. No había ningún árbol donde poder refugiarse. No había ninguna roca grande para poder refugiarse. Simplemente estaban los tabernáculos. Desde Abraham hay una ley llamada ley de hospitalidad, donde no escrituralmente lo encontramos así escrita diciendo ley de hospitalidad, pero en el contexto podemos entender ese principio de la ley de la hospitalidad. Esa ley hablaba de que aquellos que recibían en aquel entonces en su casa, recibían al extranjero, ellos debían ser sumamente hospitalarios, ellos debían recibirlo con honra, ellos debían tener ese cuidado con ellos. Dios daba ese favor a Israel cuando ellos eran hospitalarios con lo que recibían. Dios honraba a aquellos en la época de Abraham, o desde Abraham hasta nuestros días incluso. Dios honra a aquellos que son hospitalarios. Fíjese algo poderoso. Cuando nosotros abrimos las puertas de nuestra casa al extranjero, a aquellos misioneros, viene una bendición tremenda sobre nuestros hogares. Viene una bendición tremenda sobre nuestras finanzas. Viene una tremenda bendición sobre nuestras familias. Yo tengo el honor, el placer de poder recibir a muchos pastores misioneros y se queda aquí en casa. Quizás estamos en esa incomodidad porque debemos estar ubicando a los niños en nuestra habitación, sacando una cosa, otra, una cámara acá, no importa. Lo importante es porque entendemos nosotros esa ley de hospitalidad, porque hay una bendición que reposa sobre nuestros hogares. Somos muy ministrados por siervos del Señor, o incluso ya no que sean ministros, ni evangelistas, ni apóstoles, no, simplemente a un hermano o una hermana que necesite un tiempo de cobijo. Son de gran bendición para nuestras vidas, ministran nuestras vidas, aprendemos muchísimo. Y viene una gran bendición para nuestras finanzas, para nuestra familia, para nuestra casa. Fíjese lo que dice en Hebreos, capítulo 13, verso 2. No os olvidéis de la hospitalidad. Fíjese qué consejo está dando el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos. Escuche, y esa misma ley que le dije que desde Abraham, o desde Abraham, se está cumpliendo, y ya en el Nuevo Testamento se sigue cumpliendo. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Sin saber, pensando usted que era un hermano, una hermana en Cristo, y resulta que era un ángel. Qué cosa más tremenda. Pero todo esto viene al hilo de lo que estamos hablando, de morar bajo la sombra. Porque morar bajo la sombra incluye esa ley de hospitalidad. Y esa ley de hospitalidad habla de estar bajo la protección. Cuando
una persona entraba en casa o recibía a un extranjero, esa persona, el anfitrión de ese hogar, tenía la obligación de cuidar a ese extranjero. Entrar en una casa era entrar bajo esa ley de hospitalidad. Por tanto, íbamos a estar bajo la protección de ese hombre, de esa mujer. Íbamos a estar al cuidado. Es decir, no nos faltaría nada, todas las necesidades serían cubiertas. Estaríamos bajo el refugio de ese hogar, de ese techo. Sumamente importante para poder entender este Salmo 91. Ese era un lugar donde nadie te podía tocar. Estaba seguro, era un refugio. En Génesis capítulo 19, versículos del 5 al 8, encontramos la historia donde dos ángeles van a casa de Lot en Sodoma y Gomorra. Y nos cuenta la palabra, las escrituras, de que los habitantes de Sodoma y Gomorra querían entrar y tomar a la fuerza a esos dos hombres, esos dos ángeles, para poder tener relaciones sexuales con ellos, para poder abusar de ellos. Era tanta la depravación que había en Sodoma y Gomorra, por eso Dios la destruyó. Pero fíjese lo que es la ley de la hospitalidad. Que Lot, sin saber que eran ángeles, eran dos varones, dice la palabra. Lot, antes de que esos dos varones pudieran ser abusados sexualmente, Lot prefirió dar a sus hijas para que abusaran de ellas, antes de romper esa ley de hospitalidad. Es algo sumamente poderoso lo que Dios nos está hablando aquí. Porque morar bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Todopoderoso, es estar bajo esa ley de hospitalidad. Es decir, estamos protegidos por Él. Él es nuestro anfitrión. Él es realmente el que nos cuida, el que nos protege. Él suple todas nuestras necesidades. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, estemos habitando bajo su abrigo. Y eso es sumamente importante. Entonces debemos tener la conciencia, tenemos que tener la sabiduría, tenemos que tener la determinación de vivir en la presencia de Dios. No simplemente visitar en los momentos de necesidad, sino vivir día a día. Que ese sea nuestro hogar. Que no nos sea difícil entrar en la presencia del Señor. Ese debe ser el requisito para poder estar bajo esa ley de hospitalidad y poder tener esa cobertura. La palabra nos enseña que en el tiempo en que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Dios ordenó a Moisés que cuando entraran a la tierra prometida, construyeran 6 ciudades de refugio. En Números capítulo 35, versículo 11, nos habla de que justamente esas 6 ciudades de refugio servirían para que aquellos hombres o mujeres que cometieran alguna muerte de forma no intencionada pudieran refugiarse, esconderse en ese lugar de la ira de los familiares que quizás quisieran vengarse de la muerte de ese ser querido. Entonces esas ciudades estaban repartidas en todas las zonas de Israel. Vemos que Moisés no entró a esa tierra prometida. Por tanto, el que conquistó ese territorio y que repartió a las 12 tribus de Israel ese territorio, la tierra de Canaán, la tierra prometida, fue Josué. Entonces Josué, en el capítulo 20, versículos 7 y 8, vemos que esas ciudades fueron construidas. Josué ejecutó esa orden de Dios que fue dada a Moisés, pero como sabemos, Moisés no entró a la tierra prometida. Y algo poderoso nos enseña estos versículos, porque todas estas ciudades, los nombres de estas ciudades, tienen que ver con Jesús. Si leemos Josué capítulo 20, versículos 7 y 8, dice así: Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá.
y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Y vemos que estos nombres, como digo, tienen que ver mucho con Jesús. Porque la primera ciudad del nombre Cedes que se construyó, Cedes significa santificado. Santificado. Y esto nos quiere hablar tanto de que aun cuando hemos cometido un pecado, y sabemos que en el baremo del hombre solemos catalogar pecados grandes y pecados pequeños, aunque cabe recordar que para Dios no hay pecados grandes ni pequeños, para Dios pecado es pecado. Entonces, en ese catálogo de pecados grandes y pequeños, en los catálogos grandes siempre ponemos el adulterio, la fornicación, todo lo que tiene que ver con los pecados sexuales. Pero este nombre, esta ciudad que significa santificado, lo que nos habla es que aún habiendo cometido esos pecados, al entrar en ese refugio, en Cedes, en ese refugio nos sentimos santificados. Escuchen, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que usted pueda cometer que Dios no haya podido perdonar en esa cruz del Calvario. No hay pecado tan grande que usted pueda cometer, ni pasado, presente, ni futuro, que Jesús no haya perdonado en la cruz. Simplemente usted necesita arrepentirse y apartarse de él. La segunda ciudad que encontramos aquí en esta escritura es la ciudad de Siquem. Siquem significa hombro de carga. Y todos sabemos que Jesús llevó sobre sus hombros todo el peso, toda la carga de los pecados de la humanidad. Cuando entramos en ese refugio, descargamos todas nuestras cargas, esas cargas pesadas que llevamos sobre nuestros hombros, esa mochila pesada de la falta de fe, esa mochila pesada de la incredulidad, esa mochila pesada del temor, esa mochila pesada de pecado. Pero cuando entramos en esa ciudad de refugio, Siquem, soltamos todas nuestras cargas y es ahí donde necesitamos un hombro. Y tenemos el hombro de Jesús para llorar, para quebrantarnos, para cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos sin fuerzas, cuando nos sentimos que no podemos continuar. Ahí tenemos ese hombro de carga que nos podemos apoyar. En Mateo capítulo 11, verso 28, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Los siguientes versículos 29 y 30 nos sigue diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Tenemos un hombro, tenemos un lugar donde cobijarnos, tenemos un lugar donde podemos hospedarnos. Dios nos ama tanto, iglesia. Dios nos ama cuando somos fuertes y Dios nos ama cuando somos débiles. Cuando estamos llorando, cuando necesitamos ese hombro, Dios está presente. En 2 Corintios capítulo 12, verso 9, dice la palabra que el poder de Dios actúa mejor en nosotros cuando estamos en nuestra debilidad. En nuestra debilidad, el poder de Dios actúa de una manera sobrenatural. Y es ahí donde tenemos que confiar. Y es ahí donde tenemos que declarar la palabra del Señor. Es ahí donde podemos tener ese hombro. Y en esa debilidad, Dios comienza a actuar su poder en nosotros. ¡Aleluya! La tercera ciudad de refugio que encontramos en la Escritura es la ciudad de Hebrón, Kiriat Jearim. Hebrón. Y Hebrón significa comunión. Y fíjese qué cosa más tremenda, que la comunión con Dios es lo primero que perdemos
cuando tenemos temor. En el huerto de Edén, Adán perdió la comunión con Dios a causa del temor. En Génesis capítulo 3, versos del 8 al 10, nos dice las Escrituras: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cosa tremenda. Dios teniendo comunión, Dios paseando con el hombre en el huerto del Edén. Pero a causa del pecado, ellos descubrieron que estaban desnudos. Sus ojos fueron abiertos, engañados por Satanás. Y tuvieron miedo, tuvieron temor y tuvieron que esconderse de la presencia de Dios. Y algo sumamente poderoso encontramos en este versículo 9 de Génesis 3, cuando Dios pregunta: ¿dónde estás tú? Y eso habla mucho acerca de nuestro pecado, porque muchas veces queremos esconder nuestro pecado. Y Dios, tenemos que saber algo, que Dios es omnisciente y es omnipresente. Está en todo lugar y omnisciente lo sabe todo. ¿Usted piensa que Dios no sabía dónde estaba el hombre escondido? Lo que Dios estaba preguntando era: Adán, ¿dónde está tu corazón? Antes paseábamos juntos, antes teníamos comunión. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué ha ocurrido para que no vengas a visitarme? ¿Qué ha ocurrido para que no vengas a cobijarte, a habitar bajo mi abrigo? El hombre le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cosa tremenda. La Escritura nos dice que no podemos escondernos de Dios en ningún lugar. En el Salmo 139, versos 7 y 8, el salmista pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. No podemos escondernos. Por tanto, lo que perdió, la comunión que se perdió a causa del pecado, a través de Jesús, esa comunión vuelve nuevamente a ser restaurada. A través de esa cruz maravillosa del Gólgota, nuevamente tuvimos esa comunión con el Padre. Qué poderoso esa cruz. La cuarta ciudad de refugio que encontramos en la palabra es la ciudad de Beser. Y Beser significa fortaleza. Y ese es el refugio para el débil. Cuando ya no tenemos fuerzas, cuando ya queremos dejar todo, cuando ya queremos tirar la toalla, es ahí donde vienen esas palabras de Jesús, en Mateo 5:41, donde comúnmente llamamos la milla extra, cuando ya no queremos seguir caminando, cuando ya no queremos continuar, cuando ya queremos dejarlo todo. Jesús, esas palabras de Dios vienen a nuestro corazón y nos dice: sigue una milla más, una milla extra. Continúa, no estás solo. En la fortaleza, yo soy tu fortaleza. En Joel capítulo 3, verso 10, nos dice ese grito de victoria: diga el débil, fuerte soy. Y en Proverbios capítulo 18, verso 10, nos dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. Es nuestra fortaleza. En los momentos de debilidad, es ahí donde debemos refugiarnos, en la fortaleza de torre fuerte. Es el nombre del Señor. Y a Él, continúa diciendo este proverbio, a Él correrá el justo. Aleluya. La quinta ciudad de refugio que encontramos en la Escritura es la ciudad de Ramot. Ramot significa alturas. Y hay gente que volaba alto. Hay gente que soñaba con el Señor. Hay gente que planificaba con el Señor.
Hay gente que soñaba con grandeza en el Señor. Hay gente que soñaba con ganar su familia, con ganar su ciudad, con ganar su nación para el Señor. Pero en ese vuelo algo pasó. Algo le hizo descender. Y ese algo trajo desánimo. Pensaba que en ese tiempo donde volaba alto, su familia iba a ir mejor, sus finanzas iban a ir mejor. Pero después de que pasara algo en ese vuelo, vio que su oración ya no era tan fervorosa como antes, ya no buscaba a Dios como antes, ya no tenía esas vigilias con el Señor como antes. Su búsqueda de Dios es mínima. Sus oraciones se basan simplemente en dar gracias a la hora de la comida. Sus oraciones o sus reuniones simplemente son en el momento de célula, porque cualquier excusa es buena para poder congregarse. Pero al entrar al refugio, al entrar a ese lugar alto, la ascensión es más rápida. Fíjese lo que es la gracia de Dios. En un solo segundo, en la gracia de Dios, nos puede hacer que nuestra espiritualidad, que nuestra búsqueda del Señor, nuestro anhelo, nuestras ganas de estar en la presencia de Dios, en un solo segundo, puede hacer que tengamos más unción, más gloria, más poder, más presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que hace la gracia del Señor. En Salmos 73 encontramos el salmista lamentándose porque estaba viendo al impío prosperar. Y llega un momento en que él se cuestionaba si valió la pena tanta consagración al Señor. Y muchos de nosotros en cierta manera no hemos podido sentir identificados con este salmo, Salmo 73. Vemos que en ese lamento, donde estaba a punto ya de renegar incluso del Señor, dice el Salmo 73, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, entrando a las alturas, entrando a la presencia de Dios, dice que comprendió el fin de ellos. Casi cae, casi se aparta, porque vino desánimo, porque en ese vuelo alto, como las águilas, comenzó el desánimo. Algo golpeó sus alas, que lo hizo descender. Pero entrando en ese lugar, entrando en ese santuario, entrando en esa ciudad de refugio Ramot, nuevamente vuelve a tomar ese vuelo alto como las águilas. Si usted se pone a estudiar el trato del águila en su proceso de vida, el águila pasa por un tiempo donde debe decidir si dejarse morir o dejarse tratar. Y en ese tratamiento, dice los expertos, que el águila sube a la montaña más alta, a la roca más alta, y durante un tiempo, no corto, sino de meses, el águila comienza a pasar por un tratamiento de transformación, donde él con su pico tiene que romper sus uñas, tiene que arrancarse las plumas y tiene que golpear su pico contra las rocas para arrancárselo. Es un tratamiento de dolor, pero con el tiempo comienza a crecerle las plumas, unas garras más fuertes y un pico más fuerte. Y ese momento echa a volar. En ese momento vuelve a tener las fuerzas, el vigor para poder cazar, para poder levantar el vuelo más alto. Fíjese cosa más tremenda, nos enseña la creación del Señor. La sexta ciudad de refugio que encontramos en la Escritura es la ciudad de Golán. Golán significa gozo, significa regocijo. El Salmo 16, verso 11, dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. No puede haber más gozo en el mundo que estar en la presencia del Señor.
Asimismo, en Nehemías capítulo 8, verso 10, dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Esa ciudad de Golán, cuando la tristeza quiere venir a embargar nuestra vida, nuestro corazón, podemos refugiarnos en el gozo del Señor y poder regocijarnos en Él. Como decía, en este Salmo 91 que estamos leyendo cada mañana, encontramos 3 tipos de miedos, los cuales aprendemos. Hay miedos innatos al nacer, pero hay otros que durante nuestro crecimiento, nuestra madurez, vamos a ir adquiriendo, vamos a ir aprendiendo. Y hay 3 tipos. Está el miedo esperado, está el miedo inesperado y está el miedo infundado, el que no tiene ningún fundamento para poder adquirir ese temor, ese miedo. El Salmo 91, verso 13, dice así: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y aquí encontramos, en este versículo encontramos esos 3 miedos. El primer miedo, hemos dicho, el miedo esperado. Y ahí encontramos el león. El león es un ataque esperado. El león habla de preocupaciones. Cuando los expertos que hacen los guías, que hacen los safaris, siempre dan este tipo de recomendaciones, de precauciones a la hora de encontrarse de cara a cara con un león. La primera recomendación es no dar nunca la espalda, porque si no se va a duplicar el peligro. Otra recomendación es que siempre deben mirar de frente al león, mirarle a los ojos. Otra recomendación es levantar las manos manteniendo fija la mirada. Y otra recomendación es no correr, porque el león puede percibir el peligro y puede perseguirte. Esas son las recomendaciones que dan los expertos en esos safaris. Pero fíjese que van en línea con la palabra. Porque la palabra en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, nos dice que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por tanto, hay un ataque esperado. Sabemos que el enemigo, el diablo, está buscando dónde encontrar una brecha para poder devorarnos, encontrar una debilidad para poder devorarnos. Por eso no debemos nunca dar la espalda al enemigo. Por eso nunca podemos dejar de estar velando y orando, porque el enemigo nos puede comer. Ese dicho famoso de que el que no ora, el diablo lo devora, es una realidad. El que no ora baja sus defensas. El que no ora le está dando la espalda. El que no ora no tiene discernimiento para cuando viene el enemigo. Es sumamente importante estar velando y orando. Por eso el diablo siempre viene de cara, viene de frente y usted no puede perderle de vista. Usted tiene que estar atento siempre para que en ese ataque esperado, en ese temor del león, usted pueda salir victorioso. Este mismo Salmo 91, verso 13, nos habla del ataque inesperado. Habla del áspid, de la serpiente. Esa serpiente que muerde en los talones, muerde en las piernas de una manera improvisada, no nos esperamos. Ese ataque inesperado es ese ataque que nunca esperamos. Ese ataque que no vinimos a ver, esa mala noticia que recibimos, que quizás un familiar amado, un ser querido ha fallecido, una noticia de una enfermedad que no esperábamos, un cáncer, algo que viene a provocar temor y un temor que nunca esperábamos, porque ¿quién se espera recibir una noticia de ese calibre? Una noticia inesperada que cambia radicalmente tu vida, tu forma de ver las cosas, tu forma de tratar a la gente, tu forma de vivir con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Una serpiente que muerde, no te lo esperas.
Así son esas noticias, esos pronósticos, esa relación que se rompe, esas cosas que dice, pero ¿cómo es posible que a mí me pase estas cosas? Ese temor, ese ataque inesperado, muchas veces viene a nuestra vida. Y el temor, el tercer temor infundado que encontramos es el dragón, ese ataque infundado, ese ataque falso que viene a traer temor a nuestras vidas en forma de dragón. Si usted recuerda, lo puede ver quizás en los libros de historia o en alguna película, en la antigüedad, cuando había algún lugar que no era explorado, antiguamente usted recuerda que pensaban que la tierra era plana y cuando miraban al horizonte veían una línea horizontal y pensaban que detrás de esa línea ese era el fin del mundo, ese era el abismo y por tanto ahí había monstruos marinos y los mapas de aquel entonces usted lo puede buscar por internet. En los mapas pintaban esos monstruos marinos, esos dragones y era indicando de que era un lugar que no se pudo conquistar o que no podía ser explorado. El diablo, Satanás, trabaja con temores, con miedos infundados. En este tiempo de coronavirus, ese temor de no ofrendes, no diezmes porque te va a faltar. Ese temor en que no vas a tener para poder pagar las facturas. Ese temor infundado en que va a venir una crisis porque ¿y ahora qué? El día 9 vamos a salir nuevamente a hacer nuestro diario vivir y ¿qué va a hacer? Vamos a tener trabajo. Vamos a poder cobrar siquiera el paro o una ayuda del gobierno. Y vienen esos temores infundados por algo que todavía ni siquiera ha ocurrido. Una persona que tiene quizás una enfermedad, un infarto, y ahora pensamos que nosotros también tenemos los mismos síntomas que esa persona. Temores infundados. Así trabaja Satanás. Así trabaja el diablo para traer temor y sabemos que el temor lo que hace es paralizarnos. El temor nos hace quedarnos quietos. Cuando pasamos por una situación traumática, como por ejemplo un accidente, muchas veces no sabemos cómo reaccionar porque estamos en shock, estamos en un temor que nuestro sistema de defensa se queda paralizado. Recuerdo en cierto momento, estando ya en la carretera, manejando el camión, vi un accidente delante mío. Y créanme que uno se queda impactado. Desgraciadamente he tenido que ver varios accidentes, así in situ. Y créanme que impresiona ver volcar un camión delante tuyo, impresiona. Pero el primer accidente que yo vi me quedé tremendamente en shock, me quedé paralizado. No supe cómo reaccionar. Ver a una persona dentro de la cabina atrapada, herido, te quedas paralizado. El temor te llena. No sabes cómo reaccionar, no sabes a quién llamar, ni siquiera sabes que tienes teléfono para llamar. Y eso es lo que hace muchas veces el diablo. Hace que tengamos temores infundados y nos paralice. Pero en esta mañana quiero darle unas pautas para ser libre del temor. Porque está bien que yo le hable del temor, pero ¿de qué sirve si no le doy unas pautas para que usted pueda ser libre del temor? Y la palabra nos enseña esas pautas. Todo lo que estamos aprendiendo siempre tiene que estar basado en la palabra. Y la primera pauta que necesitamos entender para poder ser libres del temor es vivir y caminar en un amor maduro, con poder y dominio propio. Le vuelvo a repetir, vivir y caminar en un amor maduro, con poder y dominio propio. En 1 de Juan, capítulo 4, verso 18, 1 de Juan, capítulo 4, verso 18 dice, en el amor no hay temor. Es decir, no hay ningún terror, el terror no existe. Sino que el perfecto amor, ese amor maduro, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Es decir,
trae pensamiento de castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, el que tiene temor no ha alcanzado la completa madurez del amor. Quien no camina en completo y maduro amor, como nos dice esta escritura en 1 de Juan capítulo 4, verso 18 que hemos leído, significa que todavía no ha confiado plenamente su vida a Cristo. Porque si verdaderamente entregamos nuestra vida a Cristo, Él provee un completo y maduro amor. Y cuando hablamos maduro, hablamos de que no se basa en nuestras circunstancias, no se basa en nuestros recursos, no se basa en nuestras emociones, sino que ese amor es un amor verdadero, es un amor que tenemos toda la convicción para creer y confiar nuestra vida a Dios. Necesitamos revelación de ese amor, del amor del Padre hacia nosotros. Cuando tenemos esa revelación de que Dios nos ama, de que somos lo que Dios dice que somos, eso nos lleva a confiar plenamente en Él. Y entonces, pase lo que pase, estamos seguros de que nuestras vidas están en sus manos. Vuelvo a repetir, vivir y caminar en el amor maduro del Señor. La segunda pauta para ser libre del temor es tener la revelación de que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Tener revelación, porque podemos decir y declarar, Dios está conmigo. Pero si esa realidad no ha sido revelada, no ha sido revelada a nuestro espíritu, simplemente se van a considerar como palabras positivas. La palabra de Dios tiene que ser revelada a nuestro espíritu. Cuando esa palabra ha sido revelada, verdaderamente vamos a entender y vamos a creer de que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. En Isaías capítulo 41, verso 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa revelación debe venir a nuestras vidas, de que Dios está con nosotros, de que Él es nuestro Dios, y de que esa ley de hospitalidad se va a cumplir en nuestras vidas, porque su amor, porque su presencia ha sido revelada a nuestros corazones. La tercera pauta para ser libre del temor es renunciar a todo espíritu de miedo, de cobardía y de timidez. La palabra nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vuelvo a repetir, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Dios ha depositado en ti, dentro de ti, al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es un Espíritu Santo de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, tenemos que renunciar a todo espíritu de miedo, todo espíritu de temor, de cobardía, de timidez. Hay una oración poderosa que debemos levantar con nuestra voz. Una oración de liberación, en el cual tenemos que decirle: Padre, líbrame, renuncio a todo este espíritu. Al final vamos a estar orando todos juntos por esta oración de liberación. Y la cuarta pauta que quiero darle para poder ser libres del temor es declarar la palabra. Escrito está. Cuando declaramos la palabra, estamos ordenando que Dios envíe esos ángeles. Vuelvo a explicar. Estamos declarando, no ordenando, porque a Dios no se le ordena, sino que estamos declarando que Dios envía sus ángeles para ejecutar esa palabra. Escrito está. En el Salmo 103, verso 20, Dios nos dice
en esa palabra tremenda de que los ángeles, que son seres espirituales poderosos, escuchan y cumplen cada uno de sus mandatos. Por tanto, nosotros cuando declaramos la palabra del Señor, cuando declaramos ese Salmo 23, cuando decimos Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque anden en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirá aliento. Aderezas mesa delante de mi presencia y de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando estamos declarando esta palabra poderosa, estamos diciendo de que Dios es nuestro pastor y por tanto nada nos va a faltar. Y si nos vamos al original, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí podemos ver que dice Jehová Jireh, Jehová mi proveedor, nada me va a faltar. En este Salmo 23 ya estaremos enseñando este Salmo poderoso, porque en estos 6 versículos encontramos los nombres de Dios. Todos los nombres de Dios. Algo sumamente poderoso, pero lo haremos en otro momento. Cuando declaramos la palabra Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios envía a sus ángeles a fortalecerte. Fíjese lo que ocurrió en Getsemaní. Cuando Jesús estaba en ese tiempo de agonía, sudando gotas de sangre, dice la palabra que Dios envió a un ángel para fortalecerlo. Si Dios lo hizo con Jesús, ¿no lo hará contigo? ¿No lo hará conmigo? Cuando declaramos el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando declaramos la palabra del Señor, estamos diciendo, escrito está. Y si Dios lo ha dicho, Dios lo va a cumplir. Si Dios ha dicho que me va a proveer, Él lo va a hacer. Si Dios ha dicho que me va a proteger, Él me va a proteger. Aleluya. Para terminar, quiero orar con usted. Y ahí en su hogar pueda levantar una oración conmigo. Y pueda repetir estas palabras, esta oración, para poder renunciar a todo espíritu de temor que viene a querer atentar contra nuestras vidas en este tiempo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo espíritu de temor, a todo espíritu de miedo, a todo espíritu de cobardía, a todo espíritu de timidez, a todo espíritu de temor a la muerte, a todo espíritu de temor a la enfermedad. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, ordeno a todo espíritu de temor que salga de mi vida, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre, me declaro libre. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. No hay temor. No debemos temer. Cuando se termine todo esto, créame, si usted habita en la presencia de Dios, si usted mora bajo la sombra del Omnipotente, si habita al abrigo del Altísimo, créame, Dios lo va a proteger. Dios lo va a sustentar. Dios tiene todo bajo su control. Simplemente usted crea, usted alabe, adore, gócese en la presencia del Señor. Él hará todo lo demás. Amén. ¿Cuántos quieren orar conmigo por esta palabra? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este momento, Padre, en este día. Porque, Señor, no somos esclavos del temor. Tú nos has hecho libres, Señor. Libre de todo temor. Temor a la escasez. Temor a la enfermedad. Temor a lo que pueda pasar después de estos días. Temor, Señor, a que pueda perder mi trabajo. Temor a que no pueda tener, Señor,
el sustento. Temor, Señor, a la muerte. Temor a la enfermedad. Tú nos hiciste libres, Señor. Y en esa libertad, Señor, nos gozamos. Y en esa libertad, Señor, creemos. Y en esa libertad, Señor, oramos. Padre, tú no nos diste, Señor, un espíritu de temor. Tú no nos diste, Señor, un espíritu de cobardía, sino que tú nos diste, Señor, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese mismo espíritu, Señor, que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo espíritu que mora en mí. Por tanto, Señor, estaré declarando tu palabra. Escrito está. Escrito está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escrito está que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Escrito está que Dios es mi salvación, por tanto no temeré mal alguno. No temeré del hombre, no temeré del mundo, no temeré de la escasez, no temeré de la enfermedad, no temeré de la muerte. Porque escrito está, yo habito al abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente. Padre, en el nombre de Jesús, que en esta mañana, Señor, podamos estar conscientes, Padre, de la necesidad de vivir en tu presencia. Que no seamos simplemente visitadores, sino que podamos estar en tu presencia. Amado Jesús, tú eres nuestro refugio. Tú eres esas ciudades de refugio. Cuando nos falte las fuerzas, cuando estemos, Señor, con los ánimos por los suelos, cuando perdamos esa comunión a causa del temor, cuando a causa del pecado, Señor, queramos apartarnos de ti, cuando tengamos esa carga sobre nuestros hombros, podamos acudir a tu cruz. Gracias, mi Dios, porque no hay ningún ataque del enemigo. Como dice tu palabra, escrito está, ningún arma forjada podrá prosperar en contra de nuestras vidas. Ese miedo esperado en el nombre de Jesús de Nazaret desaparece de mi vida. Reprendo toda obra de Satanás, toda obra que ha levantado en contra de mi familia, en contra de mi persona, en contra de la iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Todo ataque infundado, todo ataque del dragón, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, no temeré de ningún ataque de la serpiente que venga por sorpresa. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro, Señor, cancelado todo pronóstico médico negativo. Declaro, Señor, cancelado, Padre amado, toda mala noticia en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo ataque que quiera venir a traer temor, cae por tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Si usted está con alguien ahí a su lado, dígale, no temas. Y mañana vuelve a repetir, no temas. Y al siguiente, no temas. Y al siguiente, no temas. Porque tienes 365 días para decirle, no temas. Promesa de Dios para nuestras vidas. Por tanto, no temeremos. Por tanto, te alabaremos y te glorificaremos, Señor, con nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios nos lleve en línea con su palabra y que podamos estar conscientes de que lo que pasará después será para gloria y honra de Dios Padre. Aleluya. Gracias, mis amados, por estar ahí escuchando, por conectarse. A todos aquellos que verán después esta palabra, desearle que pueda recibirla en su corazón, en su espíritu, ponerla en práctica
declarar la palabra día y noche, declarar que Satanás no tiene ninguna autoridad sobre su vida y renunciar a todo temor. Dios tiene el control de sus vidas. Los bendigo, amada iglesia. Querer darle ese saludo, las gracias por sus ofrendas, por sus diezmos. Usted tiene la posibilidad de depositar sus diezmos, sus ofrendas a la cuenta de la iglesia directamente o tomar en un sobre, así como lo estamos haciendo, y poder depositarlo después cuando estemos todos juntos en la congregación. Amén. Sigamos siendo fieles con el Señor. Le recuerdo la noticia que le di el viernes, que gracias a Dios proveyó para que todos los gastos de la iglesia, alquiler y suministros, todo haya podido ser pagado. Gracias a todos los hermanos que han sido fieles con el Señor, han ido depositando sus diezmos, sus ofrendas voluntarias. Gracias por su fidelidad. Dios grandemente se lo va a recompensar. Gracias a todos ustedes. Reciban un cordial saludo, un abrazo, un beso en el corazón de la pastora, de mi familia. Cordial saludo. Les amamos, les bendecimos, les extrañamos. Shalom.